Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto para este día, donde queremos hablar sobre El Salvador frente al espejo, ante esa corrupción, también las políticas que tenemos y la justicia que todas las salvadoreñas y salvadoreños necesitan en este país. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo vamos a ver en este 2025? Conmigo se encuentra Ruth López, con quien lo vamos a platicar para que usted también lo pueda analizar desde el lugar que nos está escuchando. Ruth, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Katy. Es para mí un placer estar en este nuevo año, 2025, pues con esta familia de arpas, por supuesto. Así es, también a usted de la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa, bienvenidos a este espacio para que analicemos qué es lo que pasa con las políticas de nuestro país. Ruth, ¿cómo podemos describir esta situación que tenemos hoy con las políticas y social en nuestro país? ¿Cómo van a ser esos impactos para este año 2025? Bueno, en primero habría que evaluar de qué políticas estamos hablando, porque realmente ha quedado mucho a deber en la ejecución del gobierno en cuanto al presupuesto y este nuevo presupuesto que ha sido aprobado, en el cual no hay una apuesta seria, por ejemplo, sobre la Universidad Nacional en temas educativos, sobre esta reparación de escuelas tan anunciada desde el primer año de gobierno, y ahí casi vamos a cumplir 6 años con un gobierno constitucional y otro no inconstitucional, y por lo tanto habría que evaluar si realmente actualmente se le da respuesta a las necesidades de salud, a las necesidades de alimentación, de vivienda de la población. Entonces, digo porque de qué políticas estamos hablando, ¿no? Y en este sentido, creo que la población salvadoreña ha sentido la ausencia por parte del gobierno para solventar problemas importantes como el empleo, donde no ha habido un incremento del empleo, donde no hay un incremento en la inversión, y por lo tanto los salvadoreños siguen sin respuestas en materia económica. Así es, las políticas que se están implementando son variadas, pero dentro de estas mismas, ¿cómo se está dando la situación ya mencionaba usted el tema del empleo, para este 2025 hay desempleo, que economistas lo han señalado en este mismo espacio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos espera a nosotras y a nosotros? Pero también esos impactos de las políticas gubernamentales, Ruth, ¿cómo nos están afectando? ¿Cuál es la calidad que nos están dando a nosotros en la vida, en nuestros territorios y también en todos nuestros recursos que tenemos? Fíjate que lamentablemente, y hay que decirlo con mucho pesar, muchas de las cifras que maneja el gobierno no son transparentes, es decir, únicamente saca una cifra y no hay un respaldo, no hay estudios de respaldo mediante los cuales la población pueda acreditar, pueda verificar que esas cifras son reales. Por lo tanto, lo que sí se ha conocido, incluso por organismos internacionales, es que la pobreza en El Salvador ha incrementado. Y esto significa que la población tiene que dejar de comer, incluso en algunos tiempos, tiene que dejar de hacer tiempos de comida para poder solventar también otras necesidades o comprar menos alimentos. Esto está debidamente fundamentado. Sin embargo, lamentamos, por ejemplo, que el gobierno no promueva toda la transparencia necesaria para poder hacer una mejor evaluación en materia de empleo. Debemos recordar que desde el 2022 las cifras de empleo están congeladas, perdón, 2023 las cifras de empleo están congeladas en la información que debe publicar de manera oficiosa el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Fue por un hackeo que se conoció en el mes de junio alguna información sobre el empleo formal en el país y de los asegurados en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Sin embargo, esta es una información parcial porque, digamos, todavía no está previsto que todo el sector informal esté incorporado y por lo tanto no tenemos cifras totales, cifras reales de las personas que realmente tienen un empleo estable al menos, aunque no sea formal. Ahora, por el resto de cosas de las que podemos conversar, el tema de la calidad educativa, por ejemplo, donde también ha habido un impacto no solo por la infraestructura escolar, sino también por la situación y las condiciones de los maestros.
Vimos cómo con la discusión del presupuesto se expuso que habían tantos maestros que estaban siendo también despedidos y que estaban precisamente preocupados por en materia de su escalafón, ¿no? De este derecho incorporado en una ley, porque no es un beneficio, no es una regalía, sino que es un derecho que ha sido incorporado en la ley, también para promover el sector educativo. Sin maestros, sin buenas escuelas, pueden haber muchas computadoras, pero realmente no podemos hablar de calidad educativa solo supeditado a un instrumento tecnológico. Con eso que está mencionando Ruth, la voy a interrumpir. Este Iscanal, que también es parte de la 92.1 y la red informativa de ARPAS, ellos documentaban esta información de cierre, ¿verdad? Abandono de los centros escolares y vamos a mencionar unos que ellos han puesto. Se dice que se ha abandonado la remodelación del Centro Escolar Cantón Santa Teresa, esto en el distrito de San Matías, La Libertad Norte, que hace 2 años el Ministerio de Educación inició las obras, pero hasta este momento ya no se continuaron y los estudiantes han recibido las clases en casas particulares. Han estado buscando formas de poder seguir con la educación. Otros centros escolares abandonados son el Centro Escolar El Retiro, San Salvador, Centro Escolar Miguel Ángel García, Jucuapa, Centro Escolar Omed Montesel en Jucuapa, también está el Centro Escolar Cantón Corralito, esto en Corinto, Centro Escolar Cantón Llano Grande en Corinto, Centro Escolar Caserío El Alto en Amorós y el Centro Escolar Cantón Las Ceibitas en La Unión. Esto se da a partir de las declaraciones del 7 de septiembre de 2022, cuando Nayib Bukele decía de que se iban a reconstruir, remodelar 5.150 centros escolares en 5 años. Entonces estamos viendo también el panorama Con la ganancia del Bitcoin. y cómo está el Bitcoin también. Entonces, ahora qué pasa con todas estas promesas de un funcionamiento de educación, un presupuesto con un recorte significativo también para este sector clave. Vemos este retroceso, Ruth. Entonces, ¿qué es lo que se oculta? ¿Dónde están esas ganancias del Bitcoin? Bueno, esta semana incluso hemos conocido el cierre de un centro escolar en Ilopango y así en otros lugares. A ver, el punto es el siguiente, la falta de información, la falta de transparencia en la gestión gubernamental trae serios cuestionamientos y por supuesto trae la imposibilidad de que la misma población pueda ejercer una Contraloría Ciudadana. No hay mejor Contraloría en este caso de decir, mire, la obra no está hecha, pero hay que ir más allá, porque no solo es que la obra no está hecha, sino dónde está ese dinero que fue destinado para esa obra. Por ejemplo, solo para dar alguna referencia del estado de la transparencia en El Salvador en estos momentos, tenemos que recordar que para este 2024, donde se evaluó 2023 y que ahora en este 2025 se va a evaluar 2024, tenemos que tener en cuenta que Transparencia Internacional señaló claramente cómo había un descenso para el 2024, es decir, para el inicio del 2024 con respecto a 2023, de 10 posiciones, o sea, El Salvador había caído 10 escalones en su índice de transparencia y ya es un descenso continuo el que nosotros traemos. En el caso de Cristosal, también este año, en el 2024, se presentó un estudio donde se evaluaron 1.463 solicitudes de acceso a la información de sujetos cualificados. ¿Por qué le decimos sujetos cualificados? Porque son investigaciones, ese centros, organizaciones, periodistas, etcétera, y son personas que están investigando determinadas pueden ser temas de corrupción, pueden ser también políticas. Bueno, de estas 1.463, solo el 27% de la información fue entregada a la gente. Y de esto el 15% era parcial. Es decir, vemos como digamos, este periodo que fue desde el 2019 evaluado hasta el 2023, vemos cómo hay un descenso notorio en cuanto a la entrega de información con respecto a lo que ocurría en años anteriores. Otro elemento para que ustedes tengan en cuenta es que, bueno, Acción Ciudadana decía también que a la hora de evaluar el funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información, de 131 casos que había resuelto el instituto, solo 10 eran a favor de la población de la ciudadanía. Por otro lado, también tenemos el índice de presupuesto abierto que fue evaluado en el caso de El Salvador. Vemos como en este índice ha caído 17 puntos en El Salvador en cuanto a la transparencia, porque no fue puesto a disposición de la población previamente el proyecto para que pudiera evaluar, etcétera. Y por lo tanto cae 17 puntos El Salvador con respecto a la evaluación anterior.
También el Observatorio de Derechos Humanos del IDUCA, de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, pues ahí también se hizo un análisis y de 1.455 solicitudes de acceso a la información, en este caso que correspondían solo al año 2023, pues se evaluó como apenas el 50% había sido satisfactorio para la población. Es decir, son índices bien bajos de transparencia. Y por último, en el caso también de Acción Ciudadana, que hizo una evaluación de megaproyectos, de proyectos de infraestructura, no solo educativa, sino de todo, de 26 proyectos que se evaluaron, solo el 26% de esto había sido público. Es decir, eh, de estas 26 instituciones, alrededor del 26% es de la información que había sido pública. Este es el 26 proyectos. Por lo tanto, vemos cómo hay un descenso notorio en materia de transparencia, de acceso a la información, y así es muy difícil, digamos, poder tener todos los elementos. El elemento claro es que la obra no está, Ujú. que la obra se ha terminado, pero no podemos evaluar incluso otras situaciones, como por ejemplo, fue adjudicada la obra, ¿por qué fue abandonada? ¿Por qué esa obra de la que estás comentando que había documentado Iscanal fue abandonada? Es decir, por incapacidad del contratista, y si es incapaz el contratista, ¿cómo se le otorgó la obra? El tema de la transparencia atraviesa, es importantísima, porque lo que hace es prevenir esta corrupción que lamentablemente el país está enfrentando, y que afecta directamente a muchos grupos poblacionales, porque la corrupción tiene un montón de efectos. Podemos conversar posteriormente. Y eso nos lleva también a esta pregunta, ¿cómo estos mecanismos de transparencia, entre comillas, se están implementando en el país? ¿Cómo combatimos la corrupción entonces? Si no tenemos información pública, no conocemos nada por parte de los ministerios, no hay nada oficial. Entonces, Ruth, Sí, ¿qué hacemos fíjese aquí? que el control de la información es una de las políticas más importantes que tiene este gobierno, pues cuando hablamos de política, ya que no es la educativa, ya que no es la de salud, etcétera. Pero sí hay una clara política de opacidad. Y esto lo que hace es tratar de controlar la información para que la población no sepa. Y la población tiene que saber que cuando un gobierno, llámese como se llame el gobierno, sea del signo que sea, trata de controlar la información para que usted no sepa, es para que usted no pueda tener una opinión libre sobre determinada situación. Y además, esto tenemos que recordar que la corrupción trae costos. Es decir, quienes pagamos la corrupción, quienes pagamos los efectos de la corrupción, es la población. Y cuando hablamos de costos, uno puede decir, sí, el costo porque no sé, pero realmente cuando empezamos digamos, a desmenuzar ese costo, lo podemos, digamos, catalogar en diferentes categorías. En primer lugar, hay un costo ético-cultural. Uno, porque fíjese que las personas a veces terminan normalizando la corrupción, y la corrupción no es normal. Es un funcionamiento anormal, es un abuso de poder. El que si usted le entrega un poder, una parte de su poder como ciudadano a un funcionario a través de las elecciones, por ejemplo, o a través ya no directamente, sino en el caso de los ministros, donde usted no los elige, sino que elige a quien los va a elegir, ahí lo que usted ha hecho es depositar su poder como población en una persona a la que le ha confiado, para que esta persona elija quiénes son las personas que le van a ayudar, ¿no? Pero cuando ocurre que nosotros no tenemos información, lo primero es que se adopta por parte de alguna población una posición muy cómoda, donde decimos, bueno, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y también, como decían por ahí, los otros robaron, este fue de Este robar. también, y eso es parte de esa normalización. Y eso es uno de los costos de la corrupción, porque cada vez que usted normaliza la corrupción, hay más corruptos que se están beneficiando de esa posición suya. Eso en primer lugar. Lo otro es que elimina esta noción del bien común. Es decir, cuando usted va a la tienda y compra una gaseosa, está pagando impuestos para que arreglen su escuela. Está pagando impuestos para que se pague el salario de los maestros. Está pagando impuestos para que se pague al sector salud, etcétera. Entonces está usted pagando para el bien común, para el bien de todos. Pero cuando hay esta corrupción tan entronizada en nuestro país, en los países en general, pues esta noción colectiva del bien común se pierde y nos hacemos incluso más individualistas. Por otro lado, también hay un efecto ambiental, porque dentro de la corrupción, uno de los
ámbitos más, que terminan siendo más atacados, más vulnerados, es el ámbito ambiental. Pensemos en los permisos de construcción que se dan, por ejemplo, sin seguir los debidos procesos, porque hay una mordida, porque hay un interés particular de algún funcionario de beneficiar a algún familiar o de beneficiar a algún sector económico particular o algún agente económico particular. ¿Quiénes terminan perjudicados? Las comunidades que después terminan afectadas porque con las lluvias no hay como contener todos los desastres que se producen, por ejemplo. Entonces, el tema de ambiental también sufre bastante cuando hay corrupción. Otro tema es el político. Y aquí tiene que ver con la credibilidad de las instituciones, con que sobre el tema de justicia, ¿qué expectativa de justicia puede tener un ciudadano si sabe que el juez, que la jueza, que la persona a la que frente a la que se va a presentar es una persona que no es independiente y que obedece a intereses del poder? Definitivamente la expectativa de justicia es nula. Y cuando usted no tiene una expectativa de justicia, usted se convierte o sea, es mucho más vulnerable que cualquier injusticia precisamente se vaya a presentar en su vida o con su familia, con cualquier persona que le rodee. Y esto también tiene una gran relación con la credibilidad de las instituciones. ¿Para qué sirve? ¿Para qué voy a ir al juez? ¿Para qué voy a ir a presentar una denuncia? Y entonces empiezan las distorsiones de tomar la justicia por su mano, que nunca es recomendable de ninguna manera, porque esto también afecta, digamos, el mismo sistema, el mismo acuerdo social, ¿no? De respeto a las instituciones y entre las personas. Entonces, como vemos, y además no voy a hablar del tema de la desigualdad, porque la corrupción lo que hace es profundizar la desigualdad. No es, o sea, falta garantizarle el derecho a unos y lo que hace es darle, ¿verdad? Sobrevalorar el derecho que puedan tener otros o permitir los abusos de poder. Ok, Ruth, con esa información vamos a hacer una pausa. Qué interesante es que usted también conozca lo que pasa en el país, cómo nosotros tenemos que manejar eso de la corrupción, de no normalizar, como dice Ruth, qué es lo que pasa, a quienes tenemos que también estarles poniendo ahí el dedo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros territorios, con los distritos, con las personas encargadas y autoridades que tenemos? Hacemos esta pausa y ya regresamos con más información en esta entrevista. En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hola, te queremos contar cuál es la importancia de las radios comunitarias y su papel fundamental en la libertad de expresión. Las radios comunitarias son mucho más que estaciones de radio. Son un pilar de nuestras comunidades, donde cada voz cuenta y cada opinión importa. En las radios comunitarias, la libertad de expresión florece. Se promueven debates abiertos, se comparten historias locales y se da visibilidad a temas que a menudo no tienen espacio en los medios tradicionales. Las radios comunitarias permiten que las comunidades se conecten, se informen y se empoderen. A través de ellas, la gente puede participar y expresar sus preocupaciones libremente. Al apoyar las radios comunitarias, estás defendiendo la libertad de expresión, estás garantizando que cada voz tenga un espacio y que cada historia pueda ser escuchada. Así que, la próxima vez que escuches o veas contenidos de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar tus derechos fundamentales. Tu voz y la de tu comunidad merecen ser escuchadas. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Gracias.
Gracias por seguir con nosotras y nosotros en este espacio donde estamos hablando sobre las políticas que tenemos en nuestro país, cómo está la corrupción, cómo se ha dado durante ese 2024 y el 2025, qué nos espera, ¿verdad? En este tema y la justicia que nosotras y nosotros merecemos en un país donde estamos también por conmemorar 33 años de los acuerdos de paz, cómo se encuentran los derechos humanos. Todo eso. Ruth López está con nosotros. Y Ruth, usted mencionaba algo bien importante antes del corte, mencionaba las instituciones que tenemos, que son públicas, que deberían de estar en función de la población. Cuando tenemos corrupción y hay señalamientos sobre esto, ¿cómo afecta también esta corrupción a la confianza de los ciudadanos a estas instituciones? ¿Cuál es el ser o el funcionamiento que estas deberían de tener? Bueno, lo que debería ocurrir es que cada una de las instituciones cumpla con lo que está establecido tanto en la Constitución como en la ley, ¿no? Es como tienen una descripción de funciones y bueno, lo que corresponde es que cada uno hiciera lo que le toca, ¿no? Uno para controlarse entre sí y también para controlar al poder, porque digamos, si usted dice, bueno, yo sé que hay falta de transparencia en tal institución, vamos a requerir información sobre, no sé, sobre los proyectos educativos, vamos a requerir información sobre los despidos, vamos a requerir información sobre tantas cosas, y usted solicita información y no se la dan, pues entonces usted dice, ¿para qué la voy a usar? ¿Para qué voy a utilizar este mecanismo? Yo siempre insisto en que las instituciones hay que utilizarlas, independientemente que ya sepamos que no funcionan, porque también nos sirve documentar cuando la institución pública no cumple con su función, porque entonces ahí incluso puede haber un cometimiento de delito. Por lo tanto, registrar esta información es muy relevante. Además, en esto, no solo cuando no funcionan las instituciones y cuando se entroniza la corrupción, cuando se arraiga la corrupción en un país, también debemos recordar los efectos y los impactos sociales, que es los últimos que estaba refiriendo, ante una sociedad con altos índices de corrupción, porque esto significa más pobreza. Es decir, nosotros podemos decir, ah, no, es que a mí la corrupción no me afecta porque fíjese que eso es de allá, de la gente que está en las altas esferas. No, desde el momento en el que usted, por ejemplo, es desplazado de un empleo para poner a un familiar o a un amigo de un funcionario, o desde el momento en el que a usted le dan un medicamento que no es el de mejor calidad porque se lo quisieron comprar a otro que tiene alguna relación con el de esa institución, o desde el momento en el que el servicio público no se presta de la mejor manera. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el fundamento para haber transformado el sistema de recolección de basura? Puede ser una buena decisión, yo no la cuestiono en su esencia, pero sí cuestiono de cuáles son los fundamentos, dónde está el estudio técnico, qué significa esto, cuánto nos va a costar a los salvadoreños, por qué se hace de esta manera, por qué no se hace de la otra, porque los funcionarios están obligados a justificar sus decisiones y eso es parte de la rendición de cuentas. Rendición de cuentas no es solo que le pongan un tuit, esto costó 85 millones, no, sino cómo esos 85 millones se han gastado. Y esto ya tiene el otro efecto, que no solo es el social, que también es el económico, porque la corrupción es cara. Es cara porque hay una parte de ese dinero que debería ser utilizado en el bien común, como ya hablábamos antes, en la gestión para todos y todas, y utilizado en beneficios personales. Se obtiene un beneficio adicional por parte de un funcionario o de un empleado público. Por lo tanto, esto, digamos, no solo trasciende a las instituciones de cómo debieran funcionar, que viene un componente también importante y es que las instituciones están para prevenir, no solo para castigar. Lo ideal es que la corrupción no tuviera que ser castigada porque lo ideal es que no existiera. Y para eso se necesitan esas vacunas. Una de esas vacunas contra la corrupción que tendría que utilizar el gobierno de manera permanente es la transparencia, la rendición de cuentas, permitir la participación ciudadana. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso ahora que con la aprobación de la Ley General de Minería Metálica, no hubo consulta con la población, no le preguntaron a nadie, ¿será que esos negocios ya están otorgados? Preguntaron a Dios. Bueno, ese es el asunto, porque quienes creemos en Dios, sabemos que Dios jamás va a estar en contra de la vida de las personas y jamás va a estar a favor de promover políticas que destruyen la vida, el medio ambiente, si además esta es la casa de todos, es la casa de Dios también. Por lo tanto,
cuando se utiliza a Dios para este discurso para tratar de justificar una política que ha sido tan nociva, o sea, no es que no sepamos, pues ya El Salvador tiene muchísima experiencia en esto y precisamente por eso fue prohibida la minería en el país. Es anticristiano, está fuera de todos los marcos cristianos, cristiano evangélicos, cristiano católicos. Quienes creemos en el cristianismo, podemos asegurar que una política como esta atenta precisamente contra los designios de Dios. Por lo ¿Qué tanto, es lo que hay atrás de todo esto? justamente, es cuando uno dice, bueno, y además, ¿por qué tan rápido? ¿Será que este negocio ya estaba palabreado? ¿Qué es lo que hay? Definitivamente los salvadoreños lo vamos a saber, porque miren, entre cielo y tierra no hay nada oculto, ¿verdad? Sabemos que esto se dio en menos de 2 horas, entonces, ¿cómo esto también puede Imagínate, generar? el viernes a las 6:10 de la tarde llegó esta iniciativa presentada a través de la ministra de Economía, donde la misma iniciativa dice por instrucciones, ¿verdad? Por expreso mandato del presidente de la República. Eso fue un viernes, se convocó a comisión un sábado. Domingo, y además todo esto estamos hablando de ya días previos a las vacaciones, ¿no? Donde ya todo el mundo está pensando en su pavito, en su pollito, en qué es lo que va a hacer de cena para su Navidad y para reunir a su familia. Y el día lunes, 23 de diciembre, como un mal regalo de Navidad, pues resulta que en horarios del mediodía, recién de la tarde, se aprueba esta reforma. Es decir, en menos de 72 horas teníamos una ley general de minería metálica, teníamos la derogatoria de la prohibición de la minería metálica en el país, que además tantas vidas hizo perderse en el país, no solo por los medioambientalistas que lucharon contra esta política de extractivista en los territorios, sino también por la calidad de vida de los salvadoreños afectados de esos ríos, de esas aguas contaminadas. Aquí hay violaciones al derecho al agua, al derecho al medio ambiente, hay tantas vulneraciones a los derechos de los salvadoreños. Entonces, cabe pensar, bueno, ¿y cuál es el beneficio? ¿Quién se está beneficiando de esta política? ¿Para quién se está gobernando? Y creo que definitivamente la respuesta no es por el bien de los salvadoreños. Eso es importante, Ruth, porque también en el discurso que se daba por parte de Nayib Bukele decía de que no se iba a contaminar, que el río Lempa se iba a mantener, ¿verdad? Pero ustedes también como Cristosal sacaban una investigación con el caso del Secot, donde tenemos Exacto. una comunidad afectada con sus ríos, con sus mantos acuíferos. Entonces, se dice una cosa, pero se está haciendo otra. ¿Qué es lo que hay detrás de toda esta Y no información? se hace otra, sino que se oculta, ¿verdad? Se oculta y hay una posición negacionista. O sea, el gobierno ha negado, y digo muy lamentablemente porque creo que eso va en contra de las expectativas de muchas personas que al menos esperan que digan, bueno, sí, hemos cometido estos errores porque nadie está exento de cometer errores. Y pero podemos solucionarlo de esta forma o podemos enfrentarlo de esta, o mire, vamos a retroceder en esto, etcétera. Pero aquí hay una política de capricho, es decir, es casi como precisamente por eso es tan importante que las instituciones funcionen y que cada una cumpla con ese nivel de control, de que una le diga a la otra, mira, lo estás haciendo mal, mira, debes corregir. Pero si todo el mundo lo único que hace es a una sola voz, sí, 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 así debe ser, así debe seguir, pues entonces quienes resultan afectados no tienen tampoco una alternativa para acudir a cualquier institución y que decir, mire, esto me está pasando esto y necesito una solución, como es el caso precisamente que ya has expuesto del caso de las comunidades que están debajo, aguas abajo del Secot, donde no hay otro agente contaminante, es decir, es agua que nace en la zona del volcán de San Vicente, está el Secot y abajo están las comunidades, o sea, no hay ningún agente contaminante en el medio que no sea el centro penal y que las comunidades han visto cómo estas aguas precisamente han terminado contaminadas, ¿no? Y por supuesto trae afectaciones a la vida de las personas. Pero ¿cuál es la posición gubernamental? La posición gubernamental es decir, eso no es cierto. Y el silencio, es negar. Es como el caso de las personas inocentes que han sido vulneradas, detenidas en el caso del régimen de excepción. El mismo presidente de la República ha dicho que hay 8.000 personas que fueron liberadas. Y hace 3 días el ministro de la Defensa ha dicho, hemos sacado de las calles a más de 84.000 pandilleros, como si todas las personas hubiesen sido, además, declaradas como pandilleros, acusadas y condenadas como pandilleros, y no
tiene en cuenta incluso lo mismo, lo dicho por el propio presidente de la República, y tiene mucho que ver con este discurso absolutista, con este discurso negacionista, donde no hay una posibilidad de reconocer los grandes errores que está cometiendo el gobierno en distintos ámbitos como estos dos que he señalado. Por ejemplo, entonces aquí uno dice, bueno, y ahora viene la minería, pues también van a negar cualquier daño que pueda existir y al final los afectados, las afectadas, son los hombres y mujeres que viven en esas comunidades. Y por supuesto, en el caso de nuestro país, por su dimensión territorial, son miles de personas. Ahí la importancia de la rendición de cuentas, que es lo menos que hemos tenido, Ruth. ¿Cómo podemos evaluar eso también? Acabamos de cerrar año. ¿Qué Sí. información tenemos A nosotros en ver, este momento? cuando nosotros hicimos el año pasado un estudio, este año se continúa, es Ujú. la segunda parte, la actualización del estado de la rendición de cuentas, del sistema de rendición de cuentas en el país. Nosotros primero tenemos que tener claridad que la rendición de cuentas implica tres elementos. El primer elemento de la rendición de cuentas es la información. El segundo elemento de la rendición de cuentas es la justificación. Es decir, como les decía, no basta que me digan en un tweet se gastaron 85 millones, sino que hay que justificar. Es decir, ¿por qué se gastaron 85? ¿A quién se contrató? ¿Por qué se contrató esa empresa? ¿No se contrató otra? ¿Cuáles fueron los procesos de evaluación para la contratación pública, por ejemplo? Y un tercer elemento es la capacidad de sanción. Es decir, si yo lo que hago es montar una tarima, agarrar un micrófono y decir, no, es que fíjese que yo, se hizo tal obra y costó tanto. Puede haber incluso hasta preguntas y respuestas de medios de comunicación o de población en general, digamos como un cabildo abierto, pensemos en un cabildo abierto. Pero si además de eso, yo detectando como población que hay una falla en un proceso de que además a quien se le terminó adjudicando la obra es un familiar, por ejemplo, un amigo, un compadre, una comadre de algún funcionario, pues entonces tiene que haber una institucionalidad, instituciones que se llaman Corte de Cuentas, que se llama Corte Suprema de Justicia, que se llama Sala de lo Constitucional, que se llama Fiscalía General de la República, que se llama Tribunal de Ética, como se llame, o Instituto de Acceso a la Información, que si algo se hizo mal, pueda sancionar. Es como en nuestras casas. Es decir, si alguien hace mal en nuestras casas, algo mal, pues entonces la familia va a tomar acciones, decisiones, padre, madre, decir, mira, hijo, pues esto está mal. Y por supuesto tiene una consecuencia, porque las malas acciones tienen consecuencias. Pero si nadie controla, si todo se deja pasar, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está permitiendo que esto se siga replicando y que además se ponga peor, porque ese es el tema, ¿no? Que los estándares de lo mal de las malas actuaciones va incrementándose. Entonces, nosotros hemos evaluado cómo ha funcionado cada una de esas instituciones que forman parte del sistema de rendición de cuentas y resulta que ninguna está cumpliendo con las funciones constitucionales o legalmente establecidas, porque hay instituciones que están establecidas en la Constitución y hay otras instituciones que solo están establecidas en ley, como por ejemplo el Tribunal de Ética. Cuando uno ve que en el Tribunal de Ética se puede haber sancionado a un maestro, se puede haber sancionado al jefe de una unidad de salud, pero al poder no se le está sancionando. Y hay muchas vulneraciones éticas, no solo las relacionadas a las campañas electorales, por ejemplo, con el uso de recursos públicos. Alguien puede decir, no, fíjense que ya la campaña pasó, ya eso no tiene importancia. Sí tiene importancia, porque son los recursos públicos por los cuales usted pagó, usted aportó para eso y que no han sido utilizados adecuadamente. Pero no solo eso, sino otras tantas, como el tema de la contratación de familiares, etcétera. Entonces, hemos evaluado las instituciones y ninguna está cumpliendo con su función. En El Salvador no hay ninguna institución pública que esté funcionando en el sistema de rendición de cuentas y no hay ninguna institución pública que esté garantizando los derechos de los salvadoreños. Pueden haber jueces que cumplen con su función, que lo hacen bien, que tratan de hacer las cosas bien, pero como sistema, eso no es el funcionamiento del sistema, eso es la excepción. Pero cuando lo que debiera ocurrir es que sea la excepción de quien lo haga mal. Desafortunadamente, esa no es nuestra realidad. Ok, Ruth, y creo que uno de estos ejemplos también podemos tener los viaductos de los Chorros, ¿verdad? Lo que ha pasado en el año 2024, ¿qué es lo que tenemos? Todos No los se accidentes, conoce así es. qué pasó en esos accidentes. Vamos a hacer una pausa. Sí. Y cuando regresemos vamos a tocar este punto y vamos a ir cerrando cómo vemos a El Salvador con toda esta crisis que tenemos de corrupción. Hacemos la pausa y ya regresamos con más información.
En el corazón de cada comunidad hay una voz que une y fortalece. Las radios comunitarias son más que ondas en el aire, son el pulso de nuestras comunidades. Desde compartir noticias locales hasta promover eventos importantes, la radio comunitaria ofrece un espacio único para la participación activa de la ciudadanía. Aquí, en las radios comunitarias, cada voz cuenta. Escuchar y ser escuchado fortalece la conexión entre la ciudadanía y fomenta un sentido de pertenencia. Las radios comunitarias son un pilar de la democracia, permiten el acceso a la información de calidad, promueven la transparencia y dan la oportunidad de participar en el diálogo público. Con la radio comunitaria, puedes ser parte de la conversación que define tu comunidad. Participa, comparte tus ideas y hazte escuchar, porque en la radio comunitaria cada voz importa. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Hoy te contaremos cómo las radios comunitarias impulsan el desarrollo de nuestras comunidades. Las radios comunitarias son una plataforma vital para emprendimientos locales, ya sea de juventudes o mujeres. Ofrecen visibilidad y apoyo para que estas iniciativas puedan crecer y prosperar. Las radios comunitarias también dinamizan la economía, promoviendo eventos y ferias, fomentando el comercio local y creando oportunidades para que los negocios crezcan. Además, juegan un papel crucial en la educación. A través de campañas informativas y programas educativos, brindan conocimientos sobre salud, medio ambiente, equidad de género, organización social y derechos humanos. Los medios comunitarios son escuelas de la vida, donde niñas, niños y juventudes aprenden sobre medios y comunicación y adquieren habilidades que les servirán toda la vida. Las radios comunitarias colaboran para resolver los problemas que se viven en las comunidades, como falta de agua potable, mal estado de las calles, problemas de recolección de basura, falta de medicamentos en las unidades de salud y otros, para buscar mejorar la calidad de vida de todas y todos. La próxima vez que escuches o veas contenido de los medios comunitarios, recuerda que es para apoyar el crecimiento y desarrollo de tu comunidad. Radios comunitarias, la voz de la comunidad. Seguimos en Voces en Contacto y en este bloque queremos hablar sobre esa corrupción, esa justicia que necesitamos las y los salvadoreños, de lo que pasa en nuestro país. Conmigo está Ruth López y lo hemos venido manejando de todos los sectores, de cómo son esos impactos, de cómo se genera en El Salvador y también la respuesta por parte de las instituciones que deberían de ser independientes, ¿verdad? Que deberían de darnos una respuesta cuando necesitamos una información que se sigue negando. Ruth, hablábamos de esto, ¿verdad? De qué es lo que pasa con el tema ambiental también, pero dentro de estos mismos proyectos que tiene El Salvador está los viaductos, el viaducto Los Chorros, que nos ha dejado accidentes, que tenemos ahí muerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa también a través de estas empresas que no conocemos nada más que un tuit con una sanción de ¿eso será real? ¿Se dará en efecto eso? Bueno, por ejemplo, los salvadoreños no conocimos cómo fue el proceso de adjudicación de la obra, ni quiénes eran los supervisores, ni nada. O sea, ha tenido que pasar una desgracia para que sepamos los nombres de las empresas. Algunas de estas empresas incluso han tenido accidentes en otros lugares. En la obra pública puede haber un accidente, ¿no? En cualquier lugar puede haber un accidente, son accidentes. Y lo importante en este tipo de situaciones es que existan no solo los mecanismos para dar respuesta a estos accidentes, sino para la prevención de accidentes. ¿Quién está supervisando esa obra? ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los trabajadores? El Ministerio de Trabajo debió haber estado ahí previamente, es decir, precisamente porque es una obra de un gran tamaño que tiene muchísimo riesgo y por lo tanto hay que incrementar esos seguimientos institucionales para prevenir los accidentes. Ahora, insisto, tuvimos que tener un accidente para poder conocer algo de quiénes eran los contratistas, de quiénes estaban detrás de la obra. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Lo ordinario es, o lo que debiera pasar es que los ciudadanos conozcan cuál fue el proceso de contratación y que si usted tiene curiosidad, pues se meta a ver.
Si usted tiene información sobre cómo se están trabajando, cómo se está contratando a las personas, por ejemplo, si tienen o no tienen seguro social, yo creo que incluso por lo que ha sido puesto en conocimiento de la población, de dónde fueron tratados, de cómo fueron llevados a centros asistenciales, es muy probable que muchos de esos trabajadores ni siquiera tengan seguridad social. O sea, ¿qué significa eso para un trabajador de la construcción? Etcétera, ¿no? Entonces creo que desafortunadamente, bueno, ya decía, en el caso de Acción Ciudadana, decía que de 26 obras, solo el 23% de la información era pública. Después ellos hicieron otros requerimientos de información y tal, y hubo proporcionaron más información, pero realmente es un nivel muy bajo de información el que se está brindando de manera oficiosa. Y pues uno de los grandes proyectos es este. Yo creería que es como negarse a curarse en salud. Si uno sabe que va a haber cuestionamientos, pues entonces, ¿por qué no se pone la información a disposición? Yo quiero traer a cuenta que durante este 2024 hubo declaraciones muy desafortunadas sobre la transparencia, porque recuerdo como uno de los hermanos del presidente, que pues, digamos no tiene cargo, pero ejerce poder, ejerce influencia y asume roles de negociación a nivel internacional, dijo que pues sí, que no se daba la información porque la gente preguntaba más y que eso daba, generaba malicia, ¿no? Cuando al contrario, es decir, si usted es transparente, si usted no tiene nada que esconder, pues usted simplemente lo pone sobre la mesa. O sea, no es que mejor no la pongo para que usted no esté preguntando tanto, Ujú. porque además la transparencia no es un regalo de la administración, es un derecho de los salvadoreños y por lo tanto es una obligación de la administración pública. Entonces, no es que yo no quiero poner la información porque es que mucho pregunta a la gente y fíjese que después generan rumores. No. O sea, esos son los costos precisamente que tendría que asumir un gobierno que no es transparente y que da la información a cuenta gota. Yo creo que ha sido muy desafortunado, por ejemplo, ese tipo de declaraciones y otros que simplemente lo que hacen es ocultar la información. Cada vez sabemos menos los salvadoreños. Saber menos trae costos, como ya explicaba en materia de corrupción. Los costos de la corrupción son altísimos y por lo tanto vulnera también derechos. Eso de los chorros es uno de los ejemplos que tenemos en nuestro país, de muchos que hay. Tenemos el centro histórico también con edificios, ¿verdad? Que no se sabe cuál es el funcionamiento. Tenemos a las personas que están siendo desalojadas con otros intereses. Eso también, Ruth, cuando tenemos esta percepción como la corrupción o qué relación tiene la corrupción con Con la el vida de la gente. respeto de los derechos Exacto, humanos. correcto. ¿Cómo se relaciona todo eso? Mire, bueno, el tema del centro histórico, pues yo creo que todo el mundo quiere ver bonita su casa, ¿no? Pero ver bonita su casa no significa vulnerar derechos. Yo recuerdo cuando se tomaron algunas decisiones en alguna alcaldía, en algún ejercicio de la alcaldía, sobre el tema de los vendedores, porque el tema de los vendedores, o sea, el tema del reordenamiento, creo que es un tema importante, es relevante, pero eso no significa no generar condiciones y no generar propuestas y no generar también más fuentes de empleo, porque además, si no hay en el sector público, si no hay en el sector privado formal, pues entonces la gente migra hacia el sector informal y por lo tanto hay que generar condiciones para también que las personas puedan ejercer dignamente esas labores en el sector informal. Entonces, cada vez vemos más cómo estas políticas de embellecimiento de unas cuadras del centro histórico, pues también trae consecuencias para la vida de miles de personas. De personas y aquí que vienen acumulándose a este grupo de los DES, que yo le digo de los DES porque son las personas desprotegidas que las podemos ver en diferentes ámbitos, ¿no? Estamos hablando de las personas despedidas, personas desalojadas, las personas también detenidas injustamente, las personas que han sido desaparecidas también y ese grupo de familiares que ha luchado, que lucha de manera permanente por encontrar a sus familiares desaparecidos, pero también estamos hablando de las personas desplazadas. Y en esto que vemos que cada vez el grupo va aumentando también, Aumentando. ¿no? Entonces, y detrás de cada uno de estos hay una vulneración de derechos. Y lo peor es que no hay una expectativa de justicia, porque no es solo, en todos los países se vulneran derechos.
En todos los países se vulneran derechos. El problema es cuando usted no tiene un sistema de justicia, un sistema que le responda ante esa vulneración y, por supuesto, la reparación de esa vulneración de derechos. Entonces ahí sí estamos en un problema y, por lo tanto, la población salvadoreña está en un problema porque no hay una expectativa de justicia, no hay posibilidad real, concreta, materializable de alcanzar esa justicia frente a una situación donde el Estado, particularmente, donde el gobierno especialmente es el que pues vulnera el derecho. Cuando tenemos todo este panorama, Ruth, y todo lo que se dice por parte de diferentes especialistas, ¿usted cómo evalúa o qué palabras puede decir que es El Salvador? ¿Cómo lo podemos nosotros en un par de palabras decir, El Salvador es esto? El Salvador hoy es un sistema autoritario, es un país con un sistema autoritario y que desafortunadamente está vulnerando derechos de la población. Digo otra vez desafortunadamente, porque creo que no es la expectativa de miles de salvadoreños que también confiaron, ¿verdad? En algún momento en la gestión de gobierno. Pero además es un gobierno que no pretende de ninguna manera ejercer políticas democráticas. Por el contrario, lo que ha instalado es este autoritarismo donde el ejercicio y este abuso de poder es no solo en la búsqueda de mantenerse en el poder, y eso es una diferencia importante con el corrupto tradicional, digamos, ¿no? Porque el corrupto tradicional, que además hace muchísimo daño en todos los ámbitos, los costos que hemos hablado, el tema ambiental, el tema cultural, el tema económico, social, político, etcétera, sino en este caso particular es también para mantenerse en el poder. Y esto implica, por supuesto, una ruptura con cualquier sistema aspiracional democrático. Vamos a cumplir un aniversario más de los acuerdos de paz. De ninguna manera fueron perfectos. Hay muchas deudas de esos acuerdos de paz, pero que tampoco de ninguna manera podemos decir que fueron una farsa, porque hubo muchas vidas que costaron que para llegar a ese momento y después, posteriormente, para mantener esa paz. Ahora, eh, los acuerdos de paz dejaron deudas importantes, como por ejemplo el control de la corrupción. ¿Sí? Si en el país hubiese habido un sistema de control de la corrupción fuerte, vigoroso, nosotros no tuviésemos tantas quejas de instituciones como la Corte de Cuentas de la República, que tiene más de 50 años de existencia, por ejemplo, ¿no? Las instituciones hubiesen actuado controlando la corrupción durante todos los periodos y todos sabemos que esa no era la realidad de El Salvador. Hubo muchos acuerdos debajo de la mesa para yo no te toco a vos, vos no me tocas a mí, etcétera. Pero definitivamente el costo de la concentración de poder ha sido también muy alto para los salvadoreños y sobre todo una concentración de poder que lo que busca es mantenerse y quedarse en el poder. Ok, Ruth, para ir cerrando los últimos segundos que le voy a regalar en el espacio, ¿cuál es el desafío principal que tenemos nosotros los salvadoreños y las salvadoreñas frente a todo este panorama para este año? Yo creería que no puedo catalogar uno solo, yo me concentraría en dos. Uno es la falta de acceso a una justicia independiente en el caso de El Salvador y la impunidad. La impunidad frente a la corrupción, yo creo que este año es un año en el que nuevamente la tendencia hacia disminuir, seguir cayendo en la transparencia va a ser mayor y por lo tanto también las vulneraciones de derechos a personas que, digamos, se pronuncien, se expresen. No hay tapujos para vulnerar derechos, no hay ni siquiera una cobertura legal, no, ya no se busca cómo justificar la vulneración de derechos, simplemente se cometen y ya. Y esos atropellos creo que en definitiva serán los mayores desafíos para los salvadoreños en este 2025. Ok, ahí tenemos las palabras de Ruth. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Katy, y gracias a ARPA por permitirme estar en este espacio. Así es, esto ha sido todo para esta entrevista. Y están los datos y toda la información que Ruth ha compartido con nosotros para que ustedes lo puedan analizar en su casa, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. ¿Qué es lo que pasa en El Salvador? ¿Cómo está el tema de la corrupción y cómo nos afecta también a nosotros desde los derechos más básicos que tenemos? Esto ha sido todo para este día. Soy Katy Ventura y nos escuchamos en una próxima. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.